Hermanos, vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 19 al 22. Si notan que paro en el sermón, así es que hoy tenemos traducción y el traductor pues me dice, cógelo con calma, no te emociones. Primera de Samuel 8, versículos del 19 al 22, el título de nuestro sermón es La excusa perfecta. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Oramos. Buen Dios, tú que eres tan bueno y nosotros tan ingratos, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias porque nos permites llegar a tu casa de oración para adorarte y bendecirte solo a ti. Gracias por el inmenso privilegio que permitas a este pecador exponer tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Pero sobre todo, Señor, llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. La excusa perfecta. Hermanos, dar excusas para ocultar deseos verdaderos o para camuflajear en cierta medida tu negligencia es parte integral de una inmadurez patente. Las excusas son parte de la vida de los seres humanos que no han conocido a Dios. El primer ser humano que dio excusas fue Adán. Dios le reclama y le dice, ¿qué has hecho? Y él, en vez de enfrentar con carácter su pecado, dijo, la mujer que me diste, ella es la culpable, no soy yo, porque yo fui un inocente víctima. Eso es lo que está diciendo Adán. Y en el último análisis, tú eres el culpable, porque tú creaste esa mujer, yo no te la pedí, tú me viste solo. Y así sucesivamente, hermanos, desde esa primera excusa, pasamos a la segunda excusa, y la da Eva, la serpiente que tú creaste, fue la que me engañó. Y cuando llegamos a la serpiente miró para los lados. Y no había forma de dar excusa. Y eso es muy importante, hermano, porque un día tus excusas te van a alcanzar. Tus excusas por tu negligencia, por tu falta de carácter,
nos alcanzan a todos. Dios, que es tan bueno, decide establecer un pacto de gracia con el hombre mereciendo la condenación. Dios no puso excusas, sino que se entregó Él mismo para salvar a ese hombre. Dios es el único ser que tenía las razones válidas para destruir al hombre. El hombre se había rebelado contra Dios. Pero decidió establecer un pacto de gracia en la promesa que tenemos en Génesis 3:15. Y vendría uno de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Oiga, pero eso no invalidó que los hombres siguieran dando excusas. Un día estaba Abel y Caín, y cada cual entregó su sacrificio a Dios, sus primicias a Dios. Y dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. Y Caín se encendió en ira y fue contra su hermano y lo asesinó en esa mañana del primer asesinato del mundo. Y cuando Dios le reclama, la excusa de Caín fue: ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? En un acto de rebelión contra Dios. Y ese es el sentido más profundo de cada excusa. Es una rebelión contra Dios. Cuando ponemos excusas para servir a Dios, nos rebelamos contra Dios. Cuando ponemos excusas para servir en su reino, nos rebelamos contra Dios. Dios, en su gran misericordia, hermano, mantuvo su pacto y llama a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llama y le dice: voy a hacer de tu simiente una simiente grande que cubrirá al mundo como la arena del mar. Pero había un problema. Abraham era un hombre de 100 años y Sara de 90. Y no se veía la promesa cumplirse. Y había una ley en Mesopotamia, no sé si usted sabe, que esa área de Mesopotamia se regía por el código de Hammurabi. Hammurabi era uno de los grandes reyes del área de Mesopotamia y un legislador. Y la ley de Hammurabi decía que cuando un hombre no podía tener descendencia con su mujer, podía acercarse a la esclava y tener descendencia. La importancia de la descendencia, de dejar el apellido, de la multiplicación. Pero Dios le había dicho a Abraham: vas a tener un hijo con Sara, no con Agar. Oiga, uno de los grandes problemas de las excusas es que no confiamos en Dios. No solamente es una rebelión contra Dios, que es el primer punto que usted tiene que tener ahí. El segundo es que no confiamos en Dios. Y Sara le entrega a su sierva y tienen un hijo. Y cuando Dios ve el acto, Abraham le dice: bueno, lo que pasa es que yo estoy tan viejito y Sara 90 años. Hermanos, ¿hay algo imposible para Dios?
Hermanos, qué caro ha salido ese engendramiento hasta el día de hoy. Qué caro, hermanos. Porque cuando ponemos excusas ante Dios y nos rebelamos contra Él y dudamos de Él, las consecuencias del pecado siempre estarán presentes. Un día, Israel empezó a mirar hacia afuera. ¿Sabe lo que es mirar hacia afuera, hermano? Mirar hacia afuera es mirar el mundo. Y mirar cultos paganos. Israel miraba hacia afuera y decía, caramba, qué bonito se ven los filisteos con ese rey. Qué bonito se ve aquel pueblo con ese rey. Y nosotros tenemos a este juez, a este pobre juez. Pero callaban. Un día, hermano, escuche bien, un día descubrieron la excusa perfecta para acercarse a Samuel. Cuando usted se sienta a pensar una excusa perfecta, cuando usted pierde su tiempo para exponer una excusa perfecta, usted está planeando una mentira. Y descubrieron una debilidad en Samuel. Los hijos de Samuel eran corruptos. Samuel ya era un hombre viejo y había decidido poner a sus hijos a juzgar al pueblo. La carga era mucha. Y dice la Biblia que los hijos se vendían. Eran jueces que se vendían, eran corruptos. No hacían la justicia correcta. Y los ancianos del pueblo, y aquí entra algo muy importante, hermano, muy importante. Cuando ya los que planean, los que hacen los planes para dar excusas, son los líderes eclesiásticos, la iglesia está en peligro. ¿Sabe? Ayer leímos una noticia en el programa de radio. Prácticamente, y lo que lo voy a decir es fidedigno, es una noticia que salió en internet, publicada por uno de los periódicos, ¿verdad? Porque internet tampoco es, hay que tener cuidado con el internet. Pero uno de los periódicos principales de los Estados Unidos en internet. El 33%, solamente el 33% de los pastores de la Iglesia Presbiteriana USA, solamente el 33% creen que Jesucristo es el único camino para salvación. El otro 67% no creen que Jesucristo es el único camino de salvación. Pero aún más, decía que el 45% de los miembros de la Iglesia Presbiteriana USA no creen que Jesucristo es el único camino de salvación. Por lo tanto, cuando ya el liderato, hermano, le da la espalda a Dios, da excusas a Dios, da excusa a las personas, ese liderato se ha rebelado contra Dios, le miente a Dios, odia a Dios. ¿Sabe algo, hermano? ¿Usted sabe de dónde salían los profetas de Baal cuando Elías estaba frente a ellos? ¿De dónde salían? De las escuelas de los profetas.
Las escuelas de los profetas se habían corrompido y eran escuelas idolátricas, y por lo tanto producían idólatras y sacerdotes idólatras. ¿Sabe algo, hermano? Cada cual daba la siguiente excusa: Jehová no es el único Dios. ¿Usted ha oído eso? Jesucristo no es el único camino. Me acuerdo una vez en la universidad, yo dirigí a un grupo cristiano en la universidad e invité a un gran amigo de Diana a dar una conferencia. Oiga, y le hicieron una pregunta al final. Él estaba hablando de la teología de la paz de Martin Luther King. Lo invité para que diera una conferencia sobre la teología de paz de Martin Luther King. Y al final alguien le pregunta algo sobre el pecado. Y él dice, con esa candidez yo estaba en la parte de atrás del teatro y por poco me desmayo literal. Dice, bueno, Jesucristo no fue el único que murió por el pecado. Entonces yo estoy así copiando y hago así. Y él añade, los monjes budistas que se queman frente a las plazas nucleares también mueren por el pecado. Entonces yo me puse de pie y me le acerqué al lado y lo miré. ¿Terminaste la conferencia? Y cuando se sentó dije, quiero que esté claro, yo era presidente de la Confraternidad de Estudiantes Evangélicos, que la Confraternidad de Estudiantes Evangélicos no respalda las últimas declaraciones. Y alguien se me acercó y me dijo, no necesariamente respalda. Y yo lo miro y digo, no respalda las siguientes declaraciones. La excusa de él para negar la obra de Cristo era que había monjes budistas que morían frente a plantas nucleares inmolándose, protestando por el pecado. Para él la muerte de Cristo era una protesta por el pecado de Roma. ¿Sabe? Y los ancianos se acercaron a Samuel y tenían la excusa perfecta. Tus hijos, ya tú eres muy anciano, y tus hijos se dejan sobornar, se dejan comprar, y estamos cansados. Por lo tanto queremos un rey. Eran los ancianos los que se habían acercado, los que gobernaban al pueblo, los representantes del pueblo. Allí ya estaba la corrupción de Israel. Dice la Biblia que a Samuel no le agradó eso. Y fue donde Dios. Y Dios le dijo, dale lo que piden. Dale lo que piden, porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí como rey. Dale lo que piden. Pero explícale lo que va a hacer ese rey. Y Samuel le hizo una lista de todo lo que iba a hacer ese rey. Los iba a llevar a la guerra, le iba a quitar las mejores tierras, lo mejor de la cosecha, iba a tomar a sus hijas como cocineras, como aquellas que amasan pan, iba a hacer lo que quiera con ellos, le iba a poner impuestos, y ellos dijeron, no nos importa, queremos rey. Ahora, había una razón detrás de todo esto. Y el versículo 20 lo dice. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Israel miraba hacia afuera a los pueblos paganos. Querían ser como los pueblos paganos. Odiaban el gobierno de Dios, y la excusa que tomaron fueron los hijos de Samuel. Pero lo que había en su corazón es que querían ser como los pueblos de afuera. Oiga, hermano, cuando ponemos excusas para negar la suficiencia de las Escrituras, para negar lo que Dios nos da, queremos ser como los pueblos de afuera.
Queremos adorar como los pueblos de afuera. Queremos pecar como los pueblos de afuera. No hay excusa. ¿Sabe? Cuando leía el versículo 20, yo decía en mi casa, oye, se le chispoteó a esta gente la verdadera razón. Pero me acordé de las palabras de Cristo. Se le zafó. No, yo sé que chispotear es difícil de traducir. Oiga, las palabras de Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca. En su corazón solamente había idolatría. En su corazón solamente había mentira. En su corazón había solamente rechazo. ¿Sabes algo, hermano? Pero hay algo que siempre tienes que tener claro. No hay excusa. No hay frente que detenga el avance del reino de Dios. ¿Sabe? Israel recibió rey. Su primer rey fue Saúl. Y después recibió un segundo rey, David. Y cualquiera diría, pero bajo David tuvieron una gloria increíble, pero cuando llegó Salomón, la gloria fue mayor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque todo lo que dijo Dios del rey se cumplió. Tomó a sus hombres para la guerra, tomó las mejores tierras, tomó a sus hijas, le puso impuestos. Pero eso, nada de eso iba a frustrar el plan de Dios, porque Dios también le dijo, de la descendencia de David saldrá uno. Tú me pusiste esto por excusa, y yo quiero que tú sepas que no hay excusa que detenga mi plan, que no hay nada que detenga el reino de Dios. De la descendencia de David saldrá uno. Ese reinará no sobre Israel, reinará sobre el mundo, y el mundo vendrá donde él a rendirle pleitesía, porque no hay excusa que detenga el plan de Dios. No hay pecado del hombre que detenga a Dios. Y cuando llegue ese día, hermano, ese día que el descendiente de David sea entronizado para siempre, en ese día solamente el verdadero Israel entrará a su reino. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Oh Señor, cuántas cosas exponemos para servirte, pero tú conoces nuestro corazón. Que seamos hombres y mujeres de una sola pieza. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.